¿Qué debemos hacer? ¿Tratar a la hiperglucemia o a la persona con diabetes? Esa es la siguiente charla, que corre a cargo del doctor Ismael Ramírez Villaseñor, quien es especialista en medicina familiar, es maestro en farmacología por la Universidad de Guadalajara, ha publicado alrededor de 32 artículos relacionados con este tema y es presidente del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, Asociación Civil. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos al doctor su participación. Doc, muchas gracias. Muchas gracias. Primero, agradezco enormemente a los atrevidos organizadores en invitarme. Voy a poner mi cronómetro 25 minutos para que... miren, no sé si pueden pasar la primera imagen. Yo la paso. Apuntando por allá. Sí, ¿lo apuntas para allá? Ok. ¿Estos dos cambias? Sí. Este es el apuntador. Este es para adelante. Así es, y el de la izquierda es para adelante. Bueno, la pregunta tramposa que hicimos fue esa: ¿tratar la hiperglucemia o al diabético? Obviamente es una pregunta errónea. Típicamente una pregunta falaz propia del pensamiento lineal. Hay que tratar a ambos. ¿Por qué tenemos que escoger? El gran problema de la educación que nos enseñaron en la escuela de medicina, yo entré en el 73, todavía no dejo de estudiar medicina, es que nos enseñaron un pensamiento lineal, como ferrocarril, A, B, C, D, algo que la inteligencia artificial hace mucho más fácil. Así que cuidado si nosotros vamos a quedarnos en el pensamiento lineal. En realidad no es así. Entonces, las preguntas que hagamos son fundamentales en todo lo que decidamos en la vida. No tanto las respuestas, sino qué preguntas hacemos. Esta es una pregunta equivocada, hay que tratarlas a todos. Pero el pequeño problema es que para nosotros ponernos a tratar todo, hay que abandonar el reduccionismo. ¿Qué quiere decir? Que vemos el mundo de una manera estrecha, como los caballos cuando aparecían por ahí en la calle, que tenían unas tapaderas para los lados, ¿no? La biomedicina no trata a las personas. Todo lo que han escuchado desde ayer, y estuve desde la mañana, nomás para ver qué ocurría, está centrado en la enfermedad. Todo, absolutamente todo, ¿sí? Y entonces, fíjense, la biomedicina no trata a la persona, es extraordinaria, es eficaz, buenísima para tratar la enfermedad. Y el otro campo, las llamadas medicinas alternativas y complementarias, no tienen ciencia, tratan muy bien a la persona, pero no pueden tratar a la enfermedad. Salvo, y si me hacen aclaraciones, sí, la herbolaria y una serie de cosillas, ¿sí? Pero el grueso incluso tiene principios completamente equivocados desde el punto de vista de la filosofía del fisicalismo. No funcionan. Lo que nosotros planteamos es, nosotros la medicina familiar académica es indispensable unir ciencia y humanismo, y tiene un método. Y el método, pues a mí no me lo enseñaron, tuve que buscarlo. Déjeme ver. Ok. Para resumir nada más, ustedes ya saben lo que les han repetido hasta el cansancio. La ADA y otras organizaciones recomiendan una serie de cosas, pero ojo, están hechas por endocrinólogos e investigadores. No hay médicos de atención primaria. Pueden revisarlo en American Family Physician de hace poco rato. ¿Sí? Hay una descripción detallada. Entonces, es la visión de la gente que trabaja en el hospital, muy respetable, pero no es la visión de los que estamos en la parte baja de la pirámide, ¿sí? Y bueno, al menos sabemos claramente desde hace mucho que el asunto no solamente la glucosa, es mucho más. De hecho, sabemos desde el estudio clásico del Reino Unido de que controlar la presión arterial produce más beneficios en el paciente que el control glucémico estricto. Esto ustedes lo saben bien. Le controlo bien la presión arterial a un paciente diabético y tiene menos mortalidad general, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es mi tema. Este es el método que me enseñaron y creo que sigue siendo el mismo.
El paciente tiene síntomas, yo le busco signos, recurro al laboratorio o gabinete, tengo un diagnóstico, tengo un tratamiento específico y tenemos curación o mejoría. Que hay un algoritmo lineal de enfermedad. ¿Y quién está de aquel lado? Una máquina que me contesta exactamente, ¿desde cuándo está enfermo, señora? ¿Desde cuándo le dijeron? Y me contesta exactamente según yo. ¿Y cómo que no se acuerda? ¿Sí? Y otra cosa, el ser que está ahí no tiene emociones, sentimientos, recuerdos, ni el médico. El médico es otra máquina que piensa rígidamente. Este es el método que nos enseñaron. No es así en realidad. La biomedicina ve a la enfermedad como estándar, pero para el paciente, y si no, acuérdense cuando se han enfermado o tienen a sus familiares enfermos, para el paciente la experiencia del padecer es única, absolutamente personal, no está incluida en el diagnóstico diferencial biomédico. Y les voy a poner aquí este famosísimo ejemplo de nuestra área de medicina familiar, donde hay unos cuadritos que dice disease, 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 todos los cuadritos es disease, igualitos. Y entonces así, diabetes es todo lo que les dijeron, glucosa en ayuno, 126, ¿sí? El cuadrito es perfecto, pero es una abstracción. ¿Qué quiere decir? Una resta. Le quitamos todo lo demás, y todo lo demás son muchas cosas, y todo lo demás viene en paquete. No hay diabetes que caminen por ahí, como decían los maestros viejos, ¿no? Son personas reales, con figuras, aquí ilustradas con figuras geométricas completamente distintas, ideas, pensamientos, creencias, evoluciones, familias, trabajos, etcétera, etcétera, recursos económicos, en fin. Entonces, el problema que tenemos hasta hoy en la visión es que mientras estamos tratando solamente una parte, y nos olvidamos que desde hace mucho las ciencias sociales nos han mostrado que hay más de una voz en la realidad. La voz que me enseñaron a mí fue la voz de la medicina. ¿Tiene familiares con azúcar? ¿Desde cuándo usted sabe de su diabetes? ¿Y qué medicamentos le han dado? Y sigue una dieta. Así que prefiere comer esas cosas refinadas que tienen un índice glucémico altísimo, si lo sabía. Y hay una voz del ser humano que nos ocurre cuando estamos enfermos nosotros también, idénticos, más que se nos olvida que somos humanos y que nos acordó. Cuando yo tengo un dolor de garganta tremendo y tengo que hacer guardia, digo, ching, ¿qué voy a hacer? ¿Y quién me va a dar y si no me dan la incapacidad? ¿Y qué voy a...? Bueno, el paciente probablemente está pensando, ¿perderé la pierna como mi mamá? ¿Me harán diálisis como a mi tío? Yo no quiero insulina. Eso deja ciega a la gente. Cada que me estreso se me sube el azúcar. Y luego dice el médico, ¿cómo cree, señora? Hombre, es lo que come. Bueno, el método biomédico no puede resolver no solo esta enfermedad, sino todas las enfermedades crónicas. El dolor crónico, los trastornos alimentarios, la depresión, las adicciones, lo mal llamado somatización, que es un gran error que se sigue enseñando, los llamados trastornos funcionales, que son etiquetas que en medicina hemos puesto porque no podemos explicar más allá de la biomedicina. ¿Sí? ¿Y por qué no puede resolverlo? Porque no incluye emociones, sufrimientos, creencias, relaciones, significados del paciente, no considera su contexto familiar, comunitario, ni su historia de vida. Es la mitad de las cosas. Es como si comiéramos en una mesa que debía de tener 4 patas, pero nomás tiene 2. Y entonces cada rato se nos cae el plato. El método clínico centrado en el paciente es la reforma que se hizo y que se publicó por primera vez en 1993, 30 años de trabajo entre médicos familiares del Canadá, con epidemiólogos, psicólogos sociales, nutriólogos, los que se imaginen. ¿Cómo es que le hacen estos médicos familiares que tienen excelentes resultados en la enfermedad crónica, se la llevan muy bien con sus pacientes, los pacientes los quieren, etcétera? ¿Sí? Usan muy poco laboratorio, envían 1/3 de pacientes al segundo nivel, consumen menos medicamentos. ¿Cuál es el misterio? Trabajaron 30 años en el misterio, y el misterio se llama método clínico centrado en el paciente.
Se requiere más de un año de trabajo en todo esto, así que nomás se los platico muy brevemente. Un esquema que ayuda a entender. En el primer punto del método está explorar la salud, la enfermedad y la experiencia del padecer. Entonces aquí se juntan las tres esferas: enfermedad, padecer y salud. Se entreteje y el médico va teniendo un diagnóstico integrado. Esto frecuentemente no es suficiente, sobre todo en los problemas crónicos. En los problemas agudos sí es posible. Entonces tenemos que ir al segundo punto: comprender a la persona. Nos traemos todo lo que ya llevamos de aquí, lo ponemos acá en el contexto proximal, su familia, y en el asunto de su trabajo, etcétera, ¿sí? Y todo el tiempo, sea como sea, aunque no vayamos a este punto, tenemos que llegar a encontrar un terreno común. No hay posibilidad que nosotros manejemos un caso con un paciente si no tenemos un terreno común sobre cuál es la causa de mi problema, cuál es el problema a tratar, cuál es la meta y qué le toca a usted y qué me toca a mí. ¿Sí? Tomar decisiones mutuas. Y lo más complicado, estimados colegas, por lo que se requiere años de trabajo especial, no se puede dar espontáneamente, es cómo mejoro la relación médico-paciente, el punto 4. Es decir, aquí está todo el misterio de la empatía, las emociones, sentimientos, mi identificación, etcétera, etcétera. Un mundo de trabajo. Cuando entonces yo logro hacer esto, los pacientes curiosamente mejoran, no solo los diabéticos. Vayamos a hablar de la medicina basada en evidencia, la famosa, que en realidad, por si no les han dicho, no se llama así, se llama AMB, Atención Médica Basada en Evidencia. Desde hace ya unos 5 o 6 años le cambiaron el nombre. ¿Qué hace? Aporta pruebas empíricas, pero no es un método clínico. No puede serlo. Es un método de organización del conocimiento en salud. Entonces deja fuera las particularidades del paciente. No sabemos nada de las particularidades en un ensayo clínico controlado, ¿sí? Sus preferencias, significados, sus relaciones. Así que no nos resuelve la cuestión. Les voy a poner un caso de libro para que no haya mucha controversia, porque si les platico mis historias, pues a lo mejor las invento, ¿no? Vamos a platicarles una historia de un libro de método clínico centrado en el paciente que se llamó La señora Morgan. 42 años, diabética, que conocía bien la enfermedad, no había problema de diagnóstico porque su mamá la tenía y murió de diabetes. Conoce a detalle los síntomas, muy bien. Rechaza el envío a endocrino porque lo asocia a la muerte de su madre al ser atendida en ese servicio. No, doctor, si me quiere matar, mándeme con el endocrinólogo. Un significado inesperado, único, específico de Martina, ¿sí? El equipo de salud dice, vamos a educarla. ¿Cómo carajos no? Si nosotros hemos tenido cursos y demás, que viva el conductismo. Claro que vamos a educar a esta persona porque por eso tengo las competencias, caray. Bueno, di clases en el TEC, entonces esas cosas se me pegan. Y todo el esfuerzo para que acepte la insulina fracasa. Seguimos con Martina. Aplicando el método encontramos, bueno, los que hicieron el libro, yo nomás se los estoy transcribiendo. El esposo de Martina teme que ella sufra hipoglicemia severa en la noche y muera sin que él pueda hacer algo, ¿sí? Y claro que si usamos insulina y ciertos tipos de insulina y demás, todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces estamos combinando el conocimiento científico con la situación real. Pero por fin estamos entendiendo al esposo. Oye, ¿y si se me muere, qué vamos a hacer? Todo el equipo médico ve a Martina como una enfermedad. Que Martina es una enfermedad hilatosa. Esa mujer necia no entiende. Ya le expliqué, ya fueron para allá la trabajadora social, la nutrióloga. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa después?
Nadie había visto a Martina como experta en su vida. Fíjense nomás. Desde el punto de vista de la medicina familiar académica, en cada consulta hay dos expertos. Uno que es el técnico médico, el que sabe de dosis, de lo que fuese, ¿no? Para eso estamos estudiando, ¿no? Y desvelándonos. El experto en la enfermedad. Y la otra persona es experta en sí misma. Probablemente ustedes no conocen algo acerca de mi vida y mis divorcios y qué sé yo, ¿no? Etcétera. No, nomás es un poco de festejo también. Es decir, cada ser humano es experto en su propia vida. Imagínense que alguien se me ocurre que me va a dar un consejo sobre tener hijos o no tener hijos, etcétera. ¿Qué sabe de mi existencia? El experto en la existencia de cada quien es cada uno de nosotros, amigos. Y se aplica para los niños. Un día, si me invitan, les platico casos de niños de 2 años, 3 años, que se resuelven, de asma, que ya lo vio el neumólogo, de metacumbres, no sé qué ya, porque atendemos a la persona, al niño. Y el niño se conecta con nosotros porque tiene una historia de vida, una forma de ser y de sensibilidad. Bueno, Martina, entonces, bueno, su médico empezó a preguntarle qué significaba para ella el diagnóstico de diabetes. La tomó en cuenta como persona. ¿Qué significa para usted? ¿Y qué dijo Martina? Narró su vida, que venía de una familia con padre desempleado y ausente por meses. No tuvo que clasificar su familia, ni mucho menos tampoco, porque eso se enseña mal al médico familiar. Clasificar familias también es una tontería, ¿sí? Que nos explique de dónde viene, ¿no? Yo he tenido una vida así, mis padres siempre estaban acá ausente, yo vivía con mi mamá. Luego mi mamá le amputaron su pierna cuando ella tenía 16 años. Cuando estaba adolescente, Martina, en medio de una cantidad de crisis, le cortan la pierna a su mamá y Martina se ve obligada a aplicarle la insulina a su mamá en el muslo, en todas partes, como debe ser, en el muslo amputado. Martina sentía horror, porque además su mamá estaba ciega. Empezamos a conocer a la persona, ¿sí? Hey. Vamos a hacer redondo el cuento. Bueno, se entendió entonces la abrumación, el miedo al presente y al futuro, el fatalismo de Martina. Su destino sería como el de su madre, hiciera lo que hiciera. Empezamos a entender a la persona y no le recurrimos a un psicólogo, ni mucho menos. Un día les platicamos sobre qué es la medicina familiar a fondo, ¿sí? ¿Cuál fue la metáfora de Martina? La diabetes es el golpe final que me dan mis padres. El día que un médico conoce las metáforas de sus pacientes, se da cuenta cómo en un resumen te dice 1,000 millones de cosas. Y aquí hay médicos que juro por mi existencia que tienen una cantidad de anécdotas y lo bonito de esto cada vez que platicamos es que los médicos con experiencia dicen, pues sí, claro, exactamente. El método clínico centrado en el paciente lo podemos aprender a través de muchos años de práctica. Lo ideal sería que lo aprendiéramos antes de que cometamos muchos errores y tengamos tantos fracasos. Pero los médicos viejos, sobre todo los médicos generales viejos, han aprendido extraordinariamente bien esto. Yo solo quiero decirles que están en lo correcto, ¿sí? Que así debe ser la medicina. Bueno, al mostrar empatía con la narrativa de vida de Martina, empezó el cambio. Al conectarse con ella, sentirse, dijo, pues ok, no, ya voy. ¿Sí? El médico le ayudó a tejer su pasado, a comprenderlo, a darle un significado. ¿Sí? Ustedes han escuchado de gentes que han sido violadas, mujeres por ejemplo, y que le dieron un significado positivo y son líderes mundiales de la lucha por la protección de las niñas, por ejemplo. Le dieron un significado, cambiaron, dijeron, no, esto que me pasó a mí es para que el mundo sea diferente. ¿Sí? Gente transformada. Bueno, el médico ayudó a esto y comprendió el temor del esposo de Martina, y aunque diga lo que diga la medicina basada en evidencia, dice, bueno, ¿cómo puedo evitar o disminuir el riesgo de picos que pueda haber hipoglicemia en este paciente? Y tengo que usar insulina, automático, ¿no? Pues una insulina que tenga un nivel planito, ¿no? Algo que se llama glargina o algo parecido. Punto. No me importa qué diga la medicina basada en evidencia. Bueno,
Bueno, el médico tomó en cuenta la preocupación, que no viene ninguna guía de práctica clínica, porque las guías de práctica clínica también son un producto centrado en la enfermedad. Bueno, les voy a dar unos detallitos de las cosas que se han investigado en esto. Hay muchísimo en el mundo. Nosotros también hacemos investigación en eso. Pero aquí tenemos un estudio inglés que dice qué piensan los pacientes. Es un estudio cualitativo, no en números promedios, sino en cualidades, en metáforas, etcétera, etcétera. Algunos puntos de vista de los pacientes respecto a cómo son los médicos. Dice un paciente: puedo entrar allí y llorar y el médico escucha y puedes dejarlo todo ahí. ¿Sí? Una frase que dice mucho de cómo se ve con su médico familiar. Los pacientes respondieron a la individualidad de los médicos, incluidas sus imperfecciones. La gente no quiere que seamos perfectos. Al final del día, dice un paciente, son humanos como todos los demás. Ya sabes, todos tenemos días buenos, días malos, etcétera. Si quieren leer el artículo de Gillespie, se van a dar cuenta de la riqueza que da la información cualitativa. Muy amplia y muy radical. Bueno, este es uno de los fundadores de la medicina familiar, Ray McWhinney, ya murió él. Él es el alma que creó el método clínico centrado en el paciente. Él dirigió, digamos, el equipo, pero hubo mucha gente. El método permite atender al paciente y a la familia. Permite atender a la enfermedad, tratar a ambas como un todo y entender la relación médico-paciente. ¿Por qué con este paciente me desvivo y me lo llevo a casa preocupado y he soñado y lo encuentro y le llamo por teléfono? ¿Por qué este paciente no me gusta que vaya y me irrita? Etcétera, etcétera, etcétera. Si un médico no ha pensado en que eso es lo común, es que todavía no nos enseñaron. Pero debemos aprenderlo, porque cada paciente que vemos nos entrega y nosotros le entregamos una serie de recuerdos comprimidos que tienen que ver con nuestra relación de niños y demás. Hacer medicina sin estas prevenciones, estimados amigos, por eso el alcoholismo tan elevado que tenemos, las tasas de suicidio y demás, porque la medicina es enormemente riesgosa para la salud física y mental. Y si no nos dicen cómo cuidarla, pues más vale que busquemos. Nosotros les podríamos ofrecer algo en algún momento. Y bueno, la expansión del método clínico es un hecho. Aquí ven un artículo publicado en una revista peruana de obstetricia. Dice: la medicina familiar y la psiquiatría particularmente han aplicado esto y nosotros también queremos entrarle. ¿Sí? La medicina centrada en la persona. Hay una cantidad de gente que habla de esto. Sí, pero algunos hablan de esto desde el punto de vista comercial. Medicina centrada en la persona no es como lo piensan los dueños de los hoteles. A la gente le van a gustar unas flores aquí con un jarrito de café de olla, ¿no? No. Eso es atención a los clientes. Es otra cosa. ¿Sí? La medicina centrada en el paciente no es darle por su cuenta al paciente. Yo una vez atendí, me acuerdo rápidamente un ejemplo, una niña chiquita de 5 años que me recomendó su hermanita más pequeña, porque se ve con ese doctor, que te lleven con ese doctor porque ese no inyecta. Entonces, sí, la niña al final de cuentas, después de verla de más de un mes, tuvo un síndrome de intestino irritable y le dije a su papá: ¿puedo hablar con usted? Nada más con usted. Después de todo este rollo de visitarla en su casa, usar medicamentos, tomar ecosonogramas, fue un mes pesadín. Sí, doctor, dígame, ¿qué quiere decir? Mire, para que vean que el método clínico centrado en el paciente no es darle por su lado al paciente, al contrario, es decirle: mire, después de atender a su niña, tengo que decirle algo y espero que, lo tome lo mejor posible. Sí, dígame, doctor. Mirando a los ojos, su niña le tiene miedo. Silencio, claro. Entonces él dice: pues a lo mejor es porque hablo fuerte. Probablemente. Yo no solo quería decirle eso. Bueno, el médico familiar, pero cualquier médico debería alentar
la esperanza, la fortaleza, la independencia, la habilidad para mantener la función, de manera realista, desde luego. Pero eso es lo que hay que ayudar. No echar culpas. Ya ve, pues usted no hace lo que yo le digo. Pues ¿cómo quiere? Así. O sea, la impotencia que tenemos nosotros se la transmitimos al paciente y le causamos enormes daños, ¿sí? ¿Y qué debería entonces el médico evitar? Desalentar, ya sonó mi... Acá, desalentar la culpa, la vergüenza y la acusación. Eso deberíamos evitarlo. Bueno, dicen que Hipócrates era alguien muy querido. Bueno, pues hay que hacerle caso a Hipócrates. Primo, no nos chere, ¿no? No dañes. ¿A poco creen que el daño principal es una mala cirugía? No, estimados, el daño principal se hace con las palabras y con las acciones, ¿sí? Se hace sin saber que es un daño. Bueno, este es el libro, pueden ustedes encontrarlo en Amazon, por si quieren tomarle una foto o algo. Ese está escrito en inglés un poco británico, por eso dice Centered en lugar de Centred, ¿verdad? Es la edición de 2014. Y si quieren buscar algunas cosas que hemos publicado, pueden buscarme por ahí en el ResearchGate. Ahí tengo algunas cosillas ahí publicadas. Y si ustedes quisieran tener o conocer qué hace el Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, pues nos pueden encontrar en Facebook. Y hasta los invitamos al congreso que vamos a tener la última semana de septiembre. Colorín colorado, vámonos a comer. Gracias. Gracias. Ya.